Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el noticiario matutino de México en Movimiento 99.4, transmitiendo desde la Ciudad de México. Los saluda Maximiliano Anguiano García. Buenos días, hoy es el jueves 6 de abril del 2017. Bienvenidos a la emisión del día de hoy. Los saluda Mayra Domínguez. En esta emisión hablaremos de la contaminación del agua, por lo que nos encontramos con Nicolás Ávila y Darío Baldwin, expertos en el tema. Comenzamos. El agua cubre el 71% de la Tierra y está presente en nuestro organismo por encima del 65%, por lo que es un líquido vital para la vida. Todo el mundo desea agua limpia para beber o desarrollar cualquier tipo de actividad. Sin embargo, cuando el agua está contaminada, esta pierde su valor económico y estético. El agua contaminada es una seria amenaza para la salud humana y para la supervivencia de la vida en el planeta. La contaminación del agua fue definida por la Carta del Agua del Consejo de Europa en 1968 como la modificación generalmente provocada por el hombre de la calidad del agua, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los animales domésticos y de la vida natural. A la hora de poder controlar la contaminación del agua, tenemos que saber diferenciar entre las que son tipos de fuentes de emisión de los desperdicios que acabarán siendo los contaminantes. Estos tipos de fuentes son fuentes puntuales. Son los puntos específicos de descarga de contaminantes, como por ejemplo cloacas máximas, descargas industriales, entre otras. Este tipo de fuente de contaminación es fácil de identificar, monitorear e incluso tratar. Las fuentes no puntuales son las áreas superficiales extensas o de deposición de la atmósfera de las cuales se produce la descarga de contaminantes en aguas superficiales o subterráneas. La infiltración y la precipitación de aguas contaminadas a los cursos de agua son causas de contaminación no puntual, por ejemplo, la contaminación ocasionada por la agricultura. Ahora, ¿cómo se produce la contaminación del agua? Generalmente la contaminación del agua se produce a través de la introducción directa o indirecta en los acuíferos o cauces de agua, ríos, mares, lagos, etcétera, de diversas sustancias que pueden ser consideradas como contaminantes. Los ecosistemas tienen la capacidad de limpiarse si reciben pequeñas cantidades de contaminantes y retomar el equilibrio. El problema comienza cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema. Existen dos formas principales de contaminación del agua. Una de ellas tiene que ver con su ciclo natural, durante el que puede entrar en contacto con ciertos constituyentes contaminantes, como sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión, que existen en la corteza terrestre, la atmósfera y en las aguas. Por el otro lado, el otro tipo de contaminación del agua, que tiende a ser la más importante y perjudicial, es aquella que tiene especial relación con el ser humano, y es aquí donde se abre un amplio abanico de causas. Entre las más habituales podemos mencionar el vertido de sustancias tóxicas residuales de los procesos industriales y urbanos, que son arrojadas a ríos, mares y lagos. La contaminación derivada del uso de pesticidas, fertilizantes y otros químicos en la agricultura, que se escurren desde el suelo hasta acuíferos subterráneos o a otras fuentes de agua. La basura que es arrojada en las costas y que es arrastrada por los cursos del agua, tal como en el caso de los gigantescos parches de basura en los océanos, formados con desperdicios que tardan cientos o miles de años en degradarse. El uso de combustibles contaminantes en embarcaciones que van a parar al mar como resultado de la limpieza de las mismas, o bien como consecuencia de accidentes, como el Prestige. Una vez conociendo el gran problema de la contaminación del agua, ahora dejaremos que los expertos hablen acerca de nuestro país y su relación con este problema. En México, la distribución del agua no se da de manera equitativa o relativa al porcentaje de la población. Per cápita, los mexicanos contamos con 4.026 metros cúbicos de agua renovable por año. Sin embargo, existen regiones con alta escasez de agua y regiones con eventos hidrológicos como inundaciones y huracanes, los cuales no se aprovechan del todo. En la zona centro, en donde existe solamente el 27% de la población total, contamos con 32% de agua renovable. En cambio, en el sur, en donde se asienta el 23% de la población, se concentra aproximadamente el 70% de agua renovable del país. Además, en las grandes ciudades se desperdicia aproximadamente el 40% del agua, gracias a fugas y fallas de distribución, y solamente el 50% de las aguas residuales son tratadas. Con agua no fomenta colaboración entre áreas federales y centrales,
con entidades regionales, lo cual dificulta la sana distribución de tan preciado recurso, provocando fallas administrativas e hidráulicas. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Y pues ya vimos la situación del país. Ahora vamos a proceder a ver la situación de la Ciudad de México, que como sabemos cada vez es muy grave y empeora. Procedemos contigo, Darío. De acuerdo con un estudio realizado con el CONACYT, en la Ciudad de México, antiguamente llamada Distrito Federal, se contamina cerca del 70% de agua pluvial que cae, ya que tanto coladeras como cañerías están llenas de basura. Más allá de la basura orgánica, la que es peligrosa son aquellas que son inorgánicas y químicos. El ejemplo más claro son los plásticos. Muchos plásticos, durante los 90s, eran altamente tóxicos después de un tiempo, ya que al ser estos no biodegradables, soltaban químicos. Hoy en día dichos plásticos están prohibidos, pero la cantidad de plásticos y los productos que llevan suelen contaminar el agua. Ahora, hay contaminación tóxica natural y tóxica no natural. La tóxica natural representa toda aquella por gérmenes de comida u otros objetos dentro de objetos, recipientes. La no tóxica es mucho más. Quiere decir que son químicos. Ahora, muchos de estos pueden ser químicos tales como perfumes o inclusive cremas, las cuales en general no son tóxicas. Pero en el caso de cloros u otros componentes son altamente tóxicos y peligrosos. Una de las cosas más importantes que se deben saber de esto es que en México, específicamente en la Ciudad de México, el sistema Cutzamala dentro de la ciudad tiene muchos de estos químicos y también el sistema de desagüe. Hoy en día hay múltiples proyectos como plantas de tratamiento y mejoramiento del sistema Cutzamala dentro de la ciudad para remediar este problema. Aún así, el problema sigue latente, sobre todo en los pocos ríos que quedan en la ciudad. Por muy poco no naturales o de fuente no natural como el río Lerma, no el río Lerma, el río Magdalena, otros ríos son extremadamente contaminantes. Por ejemplo, el río Mixcoac, lo poco que queda de él, es uno de los ríos internos más contaminados de la ciudad. Ahora, ¿qué medidas se pueden tomar para resolver este problema? Uno sería, preferentemente, no tirar basura. Pero de cualquier forma, la gente tira. Otro es increíblemente el reciclaje. El reciclaje permite que la basura no llegue al agua y por lo tanto esa basura, ya sea tóxica natural o tóxica no natural, no llegue a los sistemas de aguas. Una cosa más. La contaminación del agua por parte natural también son los animales que albergamos. Más allá de perros y mascotas, ratas, cucarachas, todo eso también contamina. Ahora, la gran diferencia es que esta contaminación de tipo natural se puede quitar. Muchas veces estos animales buscan el agua limpia. Esto también de acuerdo con el estudio del CONACYT. Una forma muy sencilla es hervir el agua o utilizar purificadores. En el caso de los boilers, maten estos gérmenes al calentar el agua. De cualquier forma, el problema sigue latente y es necesaria una solución la cual sea no solo funcional sino barata, tales como filtros de piedras los cuales no son muy caros, para poder resolver el problema por lo menos del lado natural. Concluyendo, podemos notar que México cuenta con más que suficientes recursos naturales para mantener a nuestra población. Entre los mantos acuíferos, ríos y lagos, el agua no es un material verdaderamente escaso en nuestro país. Lo que sí es escaso es la infraestructura necesaria para su sana captación y distribución. No contamos con sistemas sustentables para mantener un flujo de agua potable y sufrimos en varias ocasiones gracias a las fallas de estos, además de las constantes rutinas de mantenimiento que nos dejan sin alternativas a los sistemas ya obsoletos. El problema principal es una falta de cooperación institucional a nivel gubernamental, que podría ser fácilmente reducido si se tuviera el interés de hacerlo. Sin embargo, el agua se mantiene como un problema secundario ante las materias del Estado. Incluso podría ser que se deje a los varios sistemas federales de distribución de agua potable ser cada vez peores. No sería raro que en consecuencia de esto se deseara privatizar en un futuro cercano a la captación y distribución del agua.